servicio de salud. Bueno, para continuar en la agenda, tenemos a Tania Solís. Lista, aquí estoy. Sí, Yo voy a subir la presentación. Bueno, antes que nada, quisiera felicitar a la colega que expuso antes, magnífica presentación. Yo creo que ya me dejó a mí poquito, pero voy a sumar un poquito de lo que ella trabajó. Rescato también ese trabajo multisectorial que hacen a través del MINSA en involucrar a otras instancias para poder dar respuesta al VIH. Así que felicitaciones, licenciada. Y bueno, voy a compartir mi presentación para dar, acá está. Ustedes me dicen si la ven o no la ven. Ya. ¿Me confirman? Perfectamente se ve en la imagen. Listo, gracias Dani. Bueno, entonces, sumando un poquito de lo que decía la licenciada anterior, hay factores que acentúan el estigma y la discriminación que tiene que ver con el género, ¿no? Las personas trans y transvestis, si sos hombre o mujer, definitivamente pues la carga de estigma es diferente. No es lo mismo también la raza, ¿verdad? Es una persona de descendencia afrodescendiente, etiópica, china, europea o latina, también se suman la carga de estigma y discriminación, como hemos visto en muchos ejemplos de ataques de racismo en Estados Unidos, ¿verdad? Que se dio mucho el caso, estoy viendo si pongo la completa, ahora sí. Sigamos, el idioma, el español, el inglés y el MAM. Aquí yo les digo el MAM porque las personas que hablan idiomas mayas, gracias doña Rosa, las personas que hablan idiomas mayas en mi país son discriminalizadas y estigmatizadas. Incluso, miren, se pasó un fenómeno muy interesante que se hizo un análisis en el cual yo participé de por qué las personas dejaban de hablar sus idiomas natales y era justamente por eso, porque si las personas identificaban que eran de descendencia maya, recibían más estigma y discriminación. Y también con el uso del traje típico que es en Guatemala, muchas de las personas lo dejaron de usar para occidentalizarse. Muy interesante ese estudio, pero que también tiene que ver con el estigma y discriminación. La edad, pues una persona mayor o ser joven, se sufre también estigma y discriminación. La religión, ¿verdad? Basada por religión o por creencias, ¿verdad? También la situación económica, no va a ser tratado una persona que se venda como alguien que tiene acceso a un estilo de vida, ¿verdad? A otra persona que es pobre, es totalmente diferente si alguien llega por una denuncia, como te ven, te tratan, hay un dicho que dice así. También otro ejemplo es si a una mujer trans para una denuncia comparado con una mujer heterosexual, o sea, definitivamente el trato es diferente. Incluso cuando las mujeres sexuales llegan a poner denuncias por ejemplo, que es el Ministerio de Público, se burlan de ellas. Va a ser que una mujer trabajadora sexual venga a decir que sufrió estigma o violación o acoso, si usted se dedica a eso, ¿no? También la ocupación, como le digo, el trabajo sexual y las personas viviendo con VIH. Bueno, y comparando un poquito, no es lo mismo una mujer transgénero de descendencia indígena que hable solamente un idioma maya, que sea una mujer de mayor de 60 años, ¿verdad? Pobre y abiertamente lesbiana o bisexual que ejerce el trabajo sexual y que vive con VIH. Imagínense ese cóctel. Ahora, pónganse lo contrario de ella, Tania Solís, una mujer que tiene acceso a educación, heterosexual, que habla español, machucado el inglés, es una mujer de 40 años, que tiene, pues, vive regular, tiene para sus frijoles, heterosexual, no ejerzo el trabajo sexual y no vivo con VIH. Definitivamente son dos escenarios completamente diferentes y pues ustedes dirán, si quieren aportar, ¿quién de las dos tiene mejores oportunidades socialmente? Creo que por sí sola se responde la pregunta. Y bueno, no, eso va por acá. Ok, y sumando un poquito a lo que es el ciclo del estigma y la discriminación, vamos a hablar de cómo las personas se comportan dentro de la norma social y no están relacionadas al VIH. Como ven abajo, la falta del conocimiento e información, como decía la licenciada, es vital y es lo que fomenta los que son las acciones por omisión o por acción que fomenta el estigma, ¿no? Entonces, incluyendo el miedo, la transmisión por contacto social ordinario, todavía hay personas, se hace un estudio aquí de la percepción de las personas de cómo se transmite el VIH todavía en las áreas rurales. Hay personas que creen que se transmite el VIH por la picadura de un mosquito
o por un contacto social, o sea, ya entiendo, por compartir vasos, cucharas o por estar reunidos en una sala. Imagínense, y eso fue en el 2014, 15. No fue más para acá, como 2017. Ahora bien, actitudes discriminatorias, el miedo a la enfermedad, la muerte, la homofobia, la transfobia, ¿verdad? Son comportamientos que fomentan el estigma y discriminación. Y bueno, el rechazo, el aislamiento, la negación a los servicios de atención, el maltrato físico, la violación a la confidencialidad, entre otros. Y bueno, las personas que viven con VIH, aunque no lo crean, también las personas que viven con VIH se discriminan y se autoestigmatizan. Eso es un fenómeno que creo que pocas veces se habla, ¿no? La culpa que manejan las personas que viven con VIH es tremendamente difícil y dura, y también las poblaciones que pertenecen, y también las personas que viven dentro de la comunidad LGBT. Yo tengo colegas que hasta hace poco decían, yo hubiera querido ser heterosexual. Y compañeros de trabajo que trabajan en las comunidades, que trabajan en organizaciones de base comunitaria. Y yo le decía, no puedo creer que tú me digas que hubieras querido ser heterosexual. Entonces, la importancia de poder trabajar en la salud mental dentro de estos colectivos es importante, dentro de todos, pero la carga que tienen ellos de culpa, de que no son aceptados por sus familias, no son reconocidos dentro de una sociedad, que no son apoyados por el sistema de salud, o sea, es fuerte. Entonces, como persona también tienen miedo a morir, están tachados por ser de una mala conducta, sabes que si te estás infectado con VIH es porque te portaste mal, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no ejercen sus derechos. Obviamente las personas, si no están empoderadas, no pueden exigir el cumplimiento de sus derechos. Y bueno, es una salud deteriorada porque no acceden a los mismos. Ahora bien, las expresiones de estigma y discriminación dentro de la familia, esto lo conseguí en discusiones que tenía con chicos gay y mujeres trans, y era, bueno, es un tema tabú muy interesante, que nos decían, en mi casa lo sabe mi mamá, lo sabe mi papá, pero es un tema tabú, o sea, no se habla. También, pues, el diagnóstico por medio del rechazo, los expulsan de sus hogares, y los niños con VIH están en cuidados institucionales. Muchas familias no se quieren hacer cargo de los niños, de padres que han muerto por SIDA, entonces se dirigen a los cuidados institucionales, o a veces por los abuelos, pero los abuelos también así están muy viejitos, entonces no los pueden cuidar, ¿no? Entonces, nadie quiere cuidar generalmente a un niño con VIH. Y también les cuento que en mi país un niño con VIH no es elegible a la adopción. Qué terrible, pero es también parte de la discriminación. Ahora, en el trabajo, solicitar la prueba de VIH para contratar o continuar un contrato, denegar sus citas médicas, negarse a contratar a personas clave y rechazar los burlas, etcétera, ¿no? Aunque la ley 27/2000 dice en Guatemala de que no puedes pedir la prueba para contratarte o para reasignarte de puesto, todavía hay empresas que lo dicen en función de la salud de la persona, entre comillas, o que simplemente pues es un requisito que te piden, pero las personas lo hacen y lo hacen porque tienen necesidad de trabajar. Entonces, al final es un trabajo que hay que hacer con los ministerios de trabajo, como a través del sector empresarial, el poder socializar dentro de la responsabilidad social empresarial, contra el cumplimiento de la legalidad, que se cumpla. Yo no sé si también en la ley de Panamá está el tema del acceso a la prueba, que no sea obligatoria para solicitar trabajo, pero ahorita me responden ya sea por el chat o alguien que me levante la mano y escucho. En cuanto a la salud, no tratar a las mujeres trans por su nombre femenino, que ha sido una lucha constante a nivel regional y que algunos servicios lo han adoptado y otros no. Espero que en su mayoría sí. La violación de la confidencialidad, la no realización de la prueba de VIH, comentarios peyorativos, ¿verdad? Opinión sobre la vida sexual. Muchas veces, yo me acuerdo mucho que tenía una maestra que nos decía, que es maestra de profesión, y me decía, a la gente, nosotros no podemos darles consejos, nosotros no somos consejeros, nosotros somos personas que orientamos a que tengan estilos de vida saludables, nosotros no podemos crear prejuicios de la conducta sexual de cada quien, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar el tema de VIH, las personas decían, ¿cuántas parejas sexuales tuviste de un año para acá? Que eso es lo que hace el registro nacional, y las personas te decían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por supuesto que tú tienes que mantenerte un poker face y no tienes que tener esa cara de, usted ha tenido 20 parejas, no, todo lo contrario, ok, si usted ha tenido 20 parejas, lo ideal es que usted se proteja con las 20 parejas, no crear esos juicios. Y también se han dado los casos en que las personas, cuando llegan al servicio de salud, salen
¿Cómo es que dice cuando te dan en la religión? Salen regañados, salen evangelizados, salen con un montón de cuestionamientos por su vida sexual, que lo que menos quieren es regresar. Y eso es algo muy importante que hay que tener, que es parte de la ética de quienes ejercemos salud pública. Si yo no tengo la capacidad, no puedo trabajar con poblaciones clave porque no me lo permite ni mi religión, ni mi forma de creencia, ni mi ideología, Tengo que tener la suficiente ética de decir, no puedo trabajar aquí y solicito que me muevan a otros servicios. Puedo funcionar yo mejor en materno infantil, en vacunación, en peso y talla, en TV, etcétera, ¿no? Que creo que es parte y es válido que una persona sea lo suficientemente honesta y decir, no cumplo con los requisitos para poder trabajar con población clave. Valioso, ¿no? Ahora la sociedad, la violencia, los crímenes de odio, legitimar la homofobia o transfobia y limitar los derechos para la comunidad. Yo soy socióloga y a mí me encanta analizar esto y cómo a través de los memes, a través de los micromachismos, a través de las burlas cotidianas, se legitima la homofobia y la transfobia, ¿no? Aquí, por ejemplo, para tú insultar a alguien, tú le dices hueco, y hueco es un similar de gay, pero es de un tono respectivo. Entonces la gente se ríe, se burla, o le dice yo no soy así. Pero entonces eso mismo, lo coloquial, también vuelve normativo el estigma y la discriminación. Entonces sí me dio ahí a entender. Entonces tenemos que empezar a frenar cuando a veces dicen esas palabras, yo corrijo, yo soy así, eso no se trata así, esas personas no son para burla o para un meme, sino todos somos iguales y esa persona tiene un nombre, se trata por su nombre, ¿no? Pero bueno, esos pequeños cambios se dan a veces desde uno mismo para ir sumándolo en la sociedad. Y bueno, el ciclo del riesgo, el estigma y la discriminación, como bien decía la licenciada, uno de los factores más importantes y es el siguiente, por ejemplo, el tema de salud mental. Una persona que tenga baja autoestima, bajo autocontrol, bajo autoconocimiento, no va a poder asistir a los servicios de salud, ¿no? Porque no está consciente del autocuidado que tiene que realizar consigo misma. O sea, si yo no tengo el empoderamiento, no me amo, no estoy lo suficientemente clara de que tengo que cuidarme, voy a tener una diferente percepción del riesgo, ¿no? Entonces, el autocuidado tiene que ver con que acuda a mis citas constantes, si me hago mi prueba de ejercicio de trabajo sexual, aquí en Guatemala tienen que llegar cada 3 meses, tratar de negociar con el cliente el uso correcto y constante del condón. En Guatemala les damos 200 condones a las trabajadoras sexuales porque ya está dentro de una normativa, que tengo entendido que ustedes no lo hacen, pero crear esas herramientas para que la trabajadora sexual pueda negociar sí o sí el uso del condón con sus clientes, ¿no? También el poder usar prácticas seguras, ¿verdad? Que a la hora de poder negociar o fichar dentro de los bares, que ella se tome pues una cerveza, 2 cervezas, pero que el cliente pues pueda tomarse más. Esas son esas formas que tienen que ver con el toqueo. Voy a hacerme mis chequeos médicos, voy a hacerme mis pruebas de ITS, voy a usar correctamente el condón. La reducción de parejas pues es un concepto también de autocuidado, ¿verdad? Con quienes me expongo y con quienes no. Bueno, la percepción del riesgo, ¿verdad? Que es muy importante el cómo yo me considero vulnerable frente a adquirir alguna ITS o VIH. Muchas prácticas sexuales nos ponen en riesgo, por ejemplo, el tener, el acudir a cuartos oscuros donde no se sabe si se utiliza o no el condón, el tener orgías o tener prácticas pelo a pelo, pero que las personas no negocian en el pelo a pelo no se usa el condón. Entonces, eso también es parte de la percepción de riesgo. Otra cosa es la alta percepción de la falsa confianza con la pareja, que hemos tenido casos de mujeres trabajadoras sexuales o de otras poblaciones que negocian el condón con sus parejas casuales, pero con sus parejas estables no lo hacen y se infectan a través de su pareja estable. Es increíble. Yo creo que aquí todos hemos escuchado esos casos, ¿no? Mujeres trabajadoras sexuales o personas que tienen prácticas sexuales que son esporádicas o casuales. Me dicen, Tania, yo usé el condón con todos ellos, pero con mi pareja estable no. Y oye, ahí fue donde te infectaste, ¿no? El consumo de alcohol y drogas, que también es súper importante el poder
Esto también es riesgo para los usuarios, porque si tú tomas alcohol, si tú consumes drogas o un otro estupefaciente, es mucho más difícil el uso de prácticas seguras, el uso del condón, la negociación del condón o sobre todo la reducción de violencia, también porque cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, influye, hace violencia o recibe violencia, ¿no? Entonces, creo que es importante crear estos planes educacionales enfocados a la reducción del riesgo y sobre todo al ciclo del riesgo, ¿no? Y bueno, ya por último, lo que es el miedo. Definitivamente el miedo es el primer factor que hace que una persona no se cuide, no tenga percepción del riesgo, que no tenga también el control de sus acciones. Creo que las personas que viven el riesgo primero, a ser discriminado dentro de los servicios de salud, el riesgo a un diagnóstico de VIH, porque hay personas que no les gusta hacerse la prueba. Tenemos usuarios que tienen prácticas sexuales de hace mucho tiempo y que nunca se han hecho una prueba de VIH. Y cuando tú le ofertas la prueba de VIH, no sé podemos ahorita escuchar un poco de lo que les ha pasado con esto. Y a mí personalmente me decían, no, yo prefiero morirme que me decida antes de hacerme una prueba. O yo prefiero ser feliz, tener sexo sin condón, uso drogas, pero definitivamente también yo no me voy a hacer una prueba. Y entonces, ¿qué le decía yo al usuario? Trataba de ser empática, de usar todos esos motivadores que son tan importantes a la hora de hacer esos abordajes por su salud, por su familia. Si usted quiere tener sueños, quiere estudiar, quiere viajar, quiere comprarse algo. Pero aún así, hay usuarios que no te van a aceptar la prueba, por más que le digas lo que le digas. Pero también hay otros que con el paso del tiempo, tú puedes ir empoderando y convenciendo de que lo más importante es su salud. Bueno, yo con esto creo que ya cierro el aporte que tenía que dar en cuanto al ciclo del riesgo. Estoy súper anuente a encontrar algún otros aportes, algún otros comentarios o algún otros ejemplos de prácticas que hacen en los servicios de salud. Cambio. Y si hablo muy rápido, discúlpenme. No, Tania, muchas gracias. Sé que el tema es bastante apasionado y quisiéramos continuar con tu experiencia, pero bueno, vamos a ver si al final logramos condensar un poquito y podemos avanzar. A continuación,